Bienvenidos a Doctor Contigo. Hoy les vamos a platicar a todos los que nos ven en casa la importancia de vacunarnos contra la influenza. Está con nosotros la doctora Marielena, está el doctor Villalpando y está la doctora Sofía Argüelles. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con las preguntas? Porque hay muchísimas dudas acerca de este tema que, bueno, pues nos trae a todos de cabeza. ¿Te vacunas, no te vacunas? ¿Cuál es la importancia de vacunarte contra la influenza? Recordemos que las vacunas representan una de las principales estrategias de salud. Después del agua potable, las vacunas es lo que más ha salvado vida en muchos millones de personas, entonces no dudemos en la eficacia de las vacunas. Ok. Salvador, pues... Sí, no, Mane es infectóloga pediatra, infectóloga de niños, pero también ha tenido mucha experiencia con adultos. Y para nosotros, los pediatras, la vacunación todos los años contra influenza es esencial, es la estación del año. Y ahora, Mane, ha habido mucho conflicto entre que sí hay en los centros de salud, no hay en los consultorios privados, que si es trivalente, que si es tetravalente, que no, nos ponemos una, nos esperamos a la otra. ¿Tú qué nos recomiendas? Lo ideal es que estemos vacunados a finales de octubre contra influenza. Entonces, si tenemos ahorita una situación específica con la tetravalente, yo indicaría que lo ideal es vacunarnos con la trivalente a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque mientras más nos esperemos, los casos de influenza empiezan a aparecer y recordemos que para enero y febrero, que es el pico de influenza, ya debemos de tener pues nuestros anticuerpos bien generados y una vez que nos ponemos una vacuna no es mágico, tenemos que esperar al menos 2 semanas para que nuestro cuerpo empiece a generar los anticuerpos. Oye, por ejemplo, la trivalente y la tetravalente, ¿cuál es la diferencia? Porque para mucha gente no nos entiende, ¿no? Este término de tetravalente o trivalente. Ok, bueno, la trivalente tiene las 3 principales cepas de influenza que están circulando de forma habitual. Y la tetravalente tiene una extra que es un tipo de influenza B que es como extra, que si bien es muy importante tenerla, lo más importante es tener prevención sobre todo para A, que es lo más frecuente, y para la primera de B, que ya la trae la trivalente. Entonces, la trivalente es muy buena opción como vacuna. Oye, Marielena, y también hablando un poco de la pandemia que estamos viviendo, el COVID, hacer mucho hincapié que es bien importante ponerse la vacuna de influenza, porque si llegamos a tener influenza con COVID puede llegar a ser muy grave, ¿no? Así es, no estamos exentos de que si tenemos COVID no podamos tener influenza. Y recordemos que finalmente existe una vacuna que nos puede evitar una de las dos, que justamente es influenza. Entonces es súper importante estar conscientes de que el ponernos la vacuna nos protege contra influenza. Y asimismo evita que haya esta sindemia con COVID e influenza. O sea, sindemia quiere decir que te presentas con las dos enfermedades. Simultáneamente. Fue como muy sonado un caso de alguien que presentaba los dos virus al mismo tiempo. ¿Esto es más peligroso? ¿Va a ser muy común? ¿Qué podemos esperar con respecto a esta coexistencia de los virus? Hace falta más información porque recordemos que esto es nuevo para todos nosotros, pero no es nada nuevo que tengamos muchas infecciones virales al mismo tiempo. Vamos, una neumonía común y corriente viral que estamos acostumbrados a ver puede tener 2, 3 virus respiratorios y obviamente mientras más virus se van agregando, se agregan síntomas y se agrega la posibilidad de una gravedad que si lo podemos evitar, pues hagámoslo justamente con la vacunación. Me han preguntado mucho, y esto desde mayo, junio, que si nos poníamos fuera de octubre la vacuna de influenza de la temporada pasada, ¿nos podría de alguna forma proteger, reforzar nuestro sistema inmunológico contra COVID? No, eso es falso, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. La vacuna de influenza nos protege contra influenza. Perfecto. Y recordemos que influenza muta cada año, entonces es por eso la importancia de vacunarnos de forma anual. Por ahí hay una pregunta muy común que me dicen, es que si por ejemplo me vacuné en enero, ¿me tengo que vacunar hasta enero? No, recordemos que cada octubre cambia la vacuna y cada octubre es un nuevo virus circulante o nuevos virus circulantes que hay que estar pues obviamente protegidos contra estos. Entonces, de la vacuna de la influenza, la que yo encuentre, en donde esté disponible, me la tengo que poner. Esto me va a permitir estar como más seguro de que si me enfermo, pues no me dé influenza, no coexistan los dos virus. Pero entonces, al empezar con síntomas, digamos, descarto un poquito la influenza y me voy a pensar más en COVID. Recordemos que una cosa es la eficacia contra la protección de la enfermedad
que ese, si bien incluso se ha extendido esta información, que no es la mejor, va aproximadamente a un 40%, pero mi protección contra una enfermedad grave de influenza es así, que va por ahí de 90%. Entonces, realmente es para lo que nos vacunamos, para protegernos contra enfermedades graves de influenza. Y a mí me gustaría comentar y darles el mensaje también, en caso de las embarazadas, que también una pregunta muy frecuente es, no le pasa nada a mi bebé, no me pasa nada a mí si estoy embarazada. Bueno, y antes que nada, con COVID, sin COVID, influenza, no influenza, la vacuna de la influenza es de cajón a las embarazadas, sea en el trimestre que estén. No pasa nada si lo ponen en el primero, en el segundo o en el tercero, pero es importantísimo, estando embarazada, ponerse también la vacuna de la influenza para poder evitar, en caso de que llegara a darles, sea de una forma mucho más leve, ¿no? Y recordarles que va a proteger la vacuna de la influenza a la mamá durante el embarazo y después del embarazo, y tanto a los bebés también, cuando están adentro de la mamá, los va a proteger, y los primeros meses de vida también les va a dar protección a los bebés. Así es, recordemos que el embarazo representa justamente una de las características de vulnerabilidad ante influenza, y sí se sabe que las embarazadas pueden cursar con influenza grave de forma más frecuente que las mujeres en edad gestacional que no estén embarazadas. Entonces, además de protección contra la embarazada en sí, también hay protección de forma indirecta al bebé, porque si no también puede haber más riesgo de prematurez, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente el niño cuando nace hasta los 6 meses es cuando se puede aplicar la vacuna. Entonces, todo este tiempo, su círculo, su núcleo es el que tiene que estar vacunado para que el bebé esté protegido. Dos dudas más rapidísimo. Tienes como un cuadro clínico, no sabes si tienes una o la otra. ¿Es posible determinar por los síntomas si tienes COVID o si tienes influenza, como estando en casa? O sea, decir, oye, tengo tos, ¿qué? Es muy complejo por síntomas detectar una u otra. De hecho, Secretaría de Salud emitió un comunicado en que engloba todas las enfermedades respiratorias, porque así va a ser mucho más fácil detectar qué paciente puede llegar a tener gravedad o no. La forma de diferenciarlo directamente es con la PCR. Mane, hay otras preguntas que ya hablamos de las embarazadas. Yo mencioné a los niños menores de 5 años, que son los que tradicionalmente se vacunan, y las personas de la tercera edad. ¿Hay algún otro grupo vulnerable que tendría que estarse vacunando contra influenza específicamente en esta temporada? Yo siempre les digo, todos tenemos en algún momento contacto con esa persona vulnerable. Entonces también sería indicado que todos aquellos que estamos en contacto con personas vulnerables nos vacunemos. Todas las personas con inmunocompromiso, ya sea pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con manejo de esteroides de forma prolongada, también deben de vacunarse contra influenza, y siempre lo he dicho, todos los que estamos alrededor de ellos con mucha más razón. A los médicos nos toca a todos. Todo personal de salud, porque personal de salud somos médicos, enfermeras, personal de camillería, intendencia, todos los que estamos en un hospital. Oye, pues yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia. Les pudimos aportar todas estas respuestas con una infectóloga especialista, ahora sí que muy reconocida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y vamos a continuar con más en Aquí Contigo.